Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy el tema de lo que es la guía técnica de la ISO 27002 del año 2013. Hemos estado hablando en clases anteriores de lo que es la familia ISO 27000 y hemos hablado de lo que son los diferentes estándares, algunos estándares los más utilizados de los temas asociados a los procesos de seguridad de la información. Este documento que vamos a analizar ahora es básicamente una guía para la implementación de los controles que se deberían tener como mínimo de implementados según los requerimientos particulares de la empresa dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información. Normalmente cuando tú te certificas en esta norma, digamos que la empresa se certifica en la ISO 27001, cuando van a ser realizados los procesos de auditoría, estos procesos de auditoría se contrastan con la norma 27001 y con los controles de la 27002. Porque digamos que aquí en este documento es donde están plasmados las listas de los diferentes ítems que tú tendrás que tener en cuenta para la implementación de los diferentes controles según los 14 dominios que determina o que estipula, digamos que la ISO para los temas de seguridad de la información. Ahora, no es que tengas que aplicarlos todos, solamente tendrás que aplicar los que se determinen para tu organización o para los requerimientos propios de tu sistema de gestión. Pero si tienes alguno de esos controles o los definiste, pues tienes que tener las evidencias de que los estás trabajando, pues digamos que según lo que la norma recomienda o lo que debería haber y según las evidencias que deberían quedar de la gestión de determinados controles. Entonces ya habíamos definido antes lo que era la ISO, simplemente la organización que se encarga de determinar estos estándares, estas familias de, de sistemas de gestión, ¿verdad? Los más reconocidos a nivel mundial, porque digamos que tenemos toda una lista, como ya hemos analizado anteriormente, toda una familia, un conjunto de familias, cada una orientada hacia un tema distinto, pero relacionadas todas entre sí, ya que las normas se complementan una a la otra. Eso quiere decir que si tú tienes implementado un sistema de gestión de la calidad, puedes tener procesos en común con con el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, la ISO es esta organización internacional de estándares que regula pues todos estos sistemas de gestión. En Colombia, el organismo que regula, en este caso, pues la norma ISO 27000 viene a ser bueno, y todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de la ISO es la ICONTEC. Entonces, ya habíamos dicho que la ISO 27000 son este conjunto de documentos, ¿verdad? Que basan todos que se basan en lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, la idea es que toda la familia de este documento le sirvan a las organizaciones para lo que es una buena implementación, unos buenos procesos de auditoría, o ya sea interna o externa, ¿verdad? Y la buena implementación de los controles. Con respecto a esto, pues la norma o la guía técnica ISO 27002 no especifica controles a implementar, ¿sí? No te dice el cómo, te dice el qué deberías tener implementado. Y para esto, pues tenemos otros documentos como los documentos del NIST, del Departamento de Estándares Tecnológicos Norteamericanos, en sus publicaciones especiales de las SP8, donde ya tienen una serie de factores que tú puedes utilizar para determinar y seleccionar los controles adecuados. Pues aquí aparece la evolución de la ISO, ya de esto habíamos hablado en clases anteriores, que comenzó por la norma británica 7799 y de ahí fue evolucionando hasta lo que es ahora la 27001, la última versión, por la versión 2018. Vimos la familia de estándares de diferentes documentos de la norma. En estos momentos la que nos interesa es
la 27002, que es el código de buenas prácticas, ¿sí? La guía de controles que se deberían tener implementados dentro de una organización que tiene un sistema de gestión de seguridad de la información. Esta pues es las definiciones que siempre hemos visto de esta familia. Y en clase anterior hablamos de la ISO IEC 27001, que determina los requerimientos que debe tener el sistema o que debe cumplir el sistema de gestión de seguridad de la información. Básicamente es los documentos cómo deben estar, que deben contener para poder determinar el funcionamiento adecuado del sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, este es el que da el aval de que se están cumpliendo los requisitos de seguridad de una empresa. El auditor que llegue va obviamente a revisar todos estos documentos para validar que lo que tú dices que vas a hacer, pues lo estés haciendo. Entonces, digamos que esta es la norma principal de la serie y es la que es certificable para las organizaciones. Y que en Colombia se maneja con la NTC ISO IEC 27001, que obviamente pues es la que se corresponde con la norma o el estándar de la ISO 27001 de la ISO a nivel mundial. Entonces acá se le llama NTC por norma técnica colombiana. Hablamos también de lo que eran los anexos, el anexo A, perdón, de la norma ISO 27001, que determinaban los objetivos de control y controles de los sistemas de gestión. En este caso se habla de estos 14 dominios que aparecen aquí en la presentación, que van desde el A5 hasta el A18 y que están subdivididos internamente en objetivos de control y controles, para dar toda una cantidad de controles bastante amplia para muchos aspectos asociados a seguridad de la información. Obviamente, cuando surgen nuevas versiones de la norma, pues es probable que estos anexos cambien, se le agreguen algunos elementos adicionales, se quiten otros. Digamos que ya, y pues depende mucho del enfoque que se le dé al sistema de gestión como tal. Pero básicamente son, de pronto se reorganizan algunos elementos, se fusionan algunos y se agregan elementos nuevos, ¿sí? Para poder cubrir todos estos aspectos. No sé si la norma 2018 o la versión 2018, por ejemplo, incluya temas del Internet de las cosas. Pues me parece que ya debería estar incluido en los temas de los dominios de control, en algunos de los elementos de pronto de seguridad en las comunicaciones o en las operaciones. Entonces, la ISO IEC 27002 ya no es una norma estandarizable, sino es una guía técnica no de implementación, sino de definición de controles. Entonces, define lo que son los dominios, objetivos de control y controles para lo que son los requerimientos del sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, estos controles se corresponden con el anexo A de la norma. En el anexo A de la norma están los controles de manera resumida. Están todos los dominios, los objetivos de control y los controles. Están todos incluidos en ese documento. Pero en la norma 27002 pues ya están más desglosados y hay muchísima más información. Este documento es mucho más grueso que el de la 27001. La 27002, como les digo, es una guía, no es una norma certificable. O sea, tú no te certificas en 27002. Y en Colombia se consigue como la Guía Técnica Colombiana GTC ISO IEC 27002. Ha habido algunas versiones, digamos que intermedias, de cambios de algunos ítems particulares. Creo que el último surgió en el 2015 o 2016, no recuerdo, de este documento. Diferencias entre 27001 y 27002. Pues 27001 es una norma de gestión y define cómo se debe ejecutar el sistema de gestión de seguridad de la información. Y por esto es que es certificable. Normalmente todos los documentos de los sistemas de gestión de la ISO que terminen en un 1 se asocian a los documentos que son certificables o a los elementos que son certificables de la norma. 9001, 22001, 19.611, que es para la parte de auditoría.
22.301, que es el de planes de contingencia, perdón, continuidad del negocio. Entonces, digamos que ya son normalmente los que terminan con esta representación. Y en este caso, la 27.002, ¿qué es? Son los controles como tal del anexo A, con un mayor nivel de detalle. Ojo, como ya les dije antes, la ISO 27002 no distingue qué controles son aplicables a qué organizaciones. Ellos son muy generales. Hay algunos que sí, pues obviamente por lógica deberán tener. Porque si tienes un sistema de gestión, debes tener una política y ese es parte de los controles que se deben tener implementados dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. La política de seguridad de la información. Entonces, ese es precisamente el primer dominio de la norma. Entonces, como les había dicho, los dominios o los puntos principales de la guía son 14. Son los 14 dominios que van desde el A5 hasta el A18. En total son 35 objetivos de control, que son diferentes según la cantidad de dominios. Hay dominios que tienen varios, hay dominios que tienen un solo objetivo de control. Y 114 controles en total. ¿Listo? Entonces, los controles se agrupan según los objetivos de control. Ahora hay que determinar de estos controles cuáles aplican para mi organización. Aquí tenemos la lista de los controles, de los dominios, perdón, de la ISO IS 27002 y clasificados por colores según si estamos hablando de seguridad organizativa, o sea, ya hablando de la parte de la organización de la empresa, seguridad lógica, ya asociada a más que todo a la seguridad en los sistemas de información o las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. Seguridad física, pues obviamente su nombre lo indica, el acceso físico, la seguridad física de la organización. Y seguridad legal, que tiene que ver con el cumplimiento de la legislación del país en el que se encuentre. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los dominios se concentran en la seguridad organizativa. Tenemos 5 que se concentran en la seguridad lógica, 1 que se concentra en seguridad física y 1 que se concentra en la seguridad legal, que es el de cumplimiento. Entonces, comencemos a analizar los diferentes dominios de la norma. El primer dominio, el A5, bueno, del anexo A, el dominio 5 de la guía técnica, de la 27002. El dominio es políticas de seguridad de la información. Va de la mano a qué? Dice aquí, dirigir y dar soporte a la gestión de seguridad de la información en concordancia con los requerimientos del negocio, las leyes y las regulaciones. Entonces, obviamente, pues aquí están tratando de determinar que debe existir una política de seguridad de la información y la misma debe ser revisada. Precisamente, este tiene un solo objetivo de control, que es el 5.1, directrices de la dirección en seguridad de la información. Ese objetivo tiene 2 controles, que son conjunto de políticas para la seguridad de la información, que básicamente es, ¿qué nos indica esto? Debes tener unas políticas de seguridad de la información. ¿Listo? Estas políticas deben ser conocidas, ¿sí? Deben haber sido divulgadas. ¿Sí? Los usuarios tienen que tener conocimiento de la misma. Si un usuario dice, la verdad, no, yo no sé, yo no conozco la norma, yo no sabía que aquí había un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces tú tienes que tener las evidencias para demostrar que sí lo tienes y que él sí lo sabía, o por lo menos que tú hiciste lo necesario para que él se enterara. Entonces tú dices, mira, aquí se le envió un correo electrónico. El día que ingresan, aquí está el procedimiento de ingreso a la organización y aquí está una capacitación que se les dicta en la... Ah, listo. Y a este señor se le editó. Sí, claro que sí, se le editó el día tal. Tiene la planilla de asistencia. Aquí está la planilla de asistencia. Aquí está la firma de él. Ah, listo, muy bien. Entonces esa persona no puede decir que no conoce, o por lo menos no puede decir que no sabía que existía un sistema de gestión. Ah, no, porque yo no presté atención a lo que estaban diciendo. Bueno, listo, ya ahí sí la empresa
pues si el auditor se va a poner pesado, entonces dice, bueno, ¿y ustedes tienen evidencia de que ellos sí interiorizaron esa política? Pues, bueno, claro que sí, a ellos se les hacen unas evaluaciones, o sea, tener la evidencia de que las personas conocen la política, de que existe la política. Bueno, ya por lo menos que exista ya es un cuento, ya es bastante. Segundo, revisión. O sea, que haya revisión de las políticas para la seguridad de la información. Tienes que tener evidencias de que la alta gerencia hace revisiones periódicas de las políticas de seguridad de la información de la organización y que se hacen los cambios necesarios cuando esto, el sistema así lo requiere. ¿Sí? Pensando obviamente en la mejora continua. Entonces, este es el primer dominio. Fíjense, este creo que es obligatorio para todas las organizaciones, ¿o no les parece? Porque, ¿cómo así que vas a tener un sistema de gestión de seguridad de la información y no tienes unas políticas de seguridad de la información y no las tienes publicadas? Y la última vez que se revisó fue hace 2 años. ¿Cómo así? O sea, no lo siento mucho, pero ¿cómo es posible que en las auditorías internas no haya salido eso? No haya salido una no conformidad con respecto a que no se han revisado las políticas de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque eso es un incumplimiento directo de estos controles. Entonces, si lo estás implementando, tienes que cumplir con esos controles como tal. El control 6, aspectos organizativos de la seguridad de la información. Dice aquí, establecer un esquema directivo de gestión para iniciar y controlar la implementación y operación de la seguridad de la información. Entonces, normalmente aquí se trabajan temas asociados a lo que es la organización interna y el manejo de gente de proveedores externos. Entonces, aquí se busca más que todo establecer un marco de referencia para todo lo que es la gestión del sistema como tal, ¿ya? Controlar todo lo que es la implementación y operación del sistema de gestión. Entonces, aquí tenemos 2 controles, que son organización interna, obviamente trata sobre los procesos internos de la organización, y lo que es dispositivos para movilidad y teletrabajo, básicamente asociados precisamente a lo que es el manejo en la actualidad de los dispositivos móviles de los empleados. Fíjense que ya se maneja, digamos que una política para esto, y lo que es el manejo del teletrabajo, que muchas organizaciones no lo tenían incluido en sus sistemas porque no tenían teletrabajo, pero que debido a la pandemia, pues me imagino que muchas organizaciones han tenido que incluir una política asociada al teletrabajo. Entonces son 5 controles de organización interna y 2 controles para movilidad y teletrabajo. Entonces aquí los tenemos. La organización interna tiene los controles de asignación de responsabilidades para la seguridad de la información, ¿sí? O sea, tiene que tener definido unos roles y responsabilidades asociadas a el tema de la seguridad de la información. Segregación de tareas, ¿sí? En este caso hay que evitar que se generen conflictos, ¿verdad?, entre las diferentes actividades o procesos que se desarrollan dentro de la organización. Hay que tener unos manuales de funciones bien definidos donde se haga una muy buena segregación de actividades, ¿eh? Para evitar, digamos, que conflictos, evitar que haya choques entre las diferentes dependencias asociados a un mismo proceso, por ejemplo, y evitar que una persona haga más de lo que le toca hacer, ¿listo? O que tenga más privilegios de los que debería tener. Contacto con grupos de interés especial. Entonces ya aquí están tocando acceso a lo que es gente externa, ¿sí? Ah, perdón, me faltó contacto con las autoridades. Pues bueno, obviamente, pues tener el contacto con las autoridades respectivas a través del ámbito legal. Y con grupos de interés, pues obviamente ya sabemos que básicamente todos estos foros, asociaciones con las que podemos estar registrados, por ejemplo, esto, la universidad, por ejemplo, está con Caribetic, ¿ya? De pronto no sé con qué otra organización, con Red Colsi, ¿ya?, a la que pertenezca la organización. Entonces, cómo se manejan estos contactos con estos grupos de interés y cómo es su relación con el sistema de gestión de seguridad de la información. Y seguridad de la información en la gestión de los proyectos. ¿Listo? Entonces, todo lo que tiene que ver con los proyectos que se desarrollen dentro de la organización, cómo es el manejo de la seguridad de la información en esos proyectos.
sin importar qué proyecto sea. ¿Bueno? Y dispositivos para movilidad y teletrabajo, pues ahí está lo que les dije, políticas de uso de dispositivos para movilidad, uso de tablets, celulares, no sé, portátiles, ¿sí? Sobre todo cuando es la empresa la que los asigna. Y bueno, listo, si son dispositivos externos, son dispositivos que le pertenecen al empleado, pues, ¿qué política le vamos a manejar a esos equipos? No, él tiene que ceñirse a las políticas definidas en el documento tal. Ah, bueno, listo. Y ahí dice que los dispositivos móviles deben tener instalado las herramientas de control, no sé. Porque digamos que si no, no se pueden conectar a la red empresarial, por ejemplo. Y lo que son las políticas de teletrabajo. Entonces, todas las medidas de seguridad que se estén implementando para proteger ese acceso externo que está generándose desde afuera. La implementación de VPNs, por ejemplo, ¿sí? El uso de comunicaciones cifradas para las comunicaciones externas, el cifrar los documentos que se lleven hasta hacia afuera, o no permitir la implementación de un IPS, no, perdón, de un LDP, perdón, DLP, disculpen, un Data Leak Prevention, para evitar que se lleven trabajo, documentos que no deban llevarse. Entonces, digamos que esto es los aspectos organizativos de la seguridad de la información. La verdad, les soy sincero, no sé por qué está el dispositivo para movilidad y teletrabajo ahí, pero bueno, decidieron incluirlo en ese ítem. Seguridad ligada a los recursos humanos. Entonces, ya esto va de la mano de los procesos de contratación y digamos que los procesos de salida ya del personal de la organización. También debe incluir incluso los procesos asociados a vacaciones. Entonces, se trata de qué? De asegurar que los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes entiendan sus responsabilidades y sean aptos para las funciones que desarrollen. Entonces, aquí tienen 3 objetivos de control, que es antes de la contratación, durante la contratación y en el cese o cambio de puesto de trabajo. Miren que no es solamente que te vayas de la organización, sino que cambies de puesto. También debe haber unas evidencias de esos cambios y las evidencias de las modificaciones de los permisos que tú tengas sobre la información según el nuevo cargo al que tú estés digamos que pasando, por así decirlo. Entonces, antes de la contratación, controles. El control 711, investigación de antecedentes. ¿Ven? Entonces, hay que investigar los antecedentes de las personas con las que vas a trabajar. Contratistas, proveedores, personas, empleados que vayas a contratar. Entonces, tienes que hacer una revisión de antecedentes y tener definidos bien los términos y las condiciones de contratación. O sea, un contrato, prácticamente. Durante la contratación, tiene que haber unas responsabilidades de gestión. En este caso, pues ya estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las políticas, básicamente. El cumplimiento de las políticas aquí de seguridad en la gestión de todos tus procesos. Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información. Entonces toca dejar las evidencias o tienes que tener los procesos claros para lo que es la capacitación de tus empleados en temas de ciberseguridad o en temas de seguridad de la información a nivel general. ¿Saben? Esta toma de conciencia. Entonces buscas darles charlas periódicas o no podemos estarnos reuniendo a todos. Bueno, listo. Mandas correos electrónicos, tienes afiches por todos lados que tocan el tema de ciberseguridad, tips que les van llegando a sus correos electrónicos, no sé. O sea, ya tú buscas la forma, ¿ya?, de generar esa conciencia. Evaluaciones sencillas que hagan de temas que se manejen periódicamente dentro de la organización. Y esto debe incluir incluso a los contratistas. Proceso disciplinario, básicamente, pues el qué hacer cuando no se cumplen con las normas, cuando no se cumplen con las políticas. Entonces tienen que existir todos estos procesos formales para la parte de los procesos asociados a la disciplina de tus empleados. Y el cese o cambio de puesto de trabajo, que tiene un control que es cese o cambio
del puesto de trabajo. Entonces, básicamente, señores, lo que tienen que ver es con todas las responsabilidades y deberes de seguridad que, digamos que deben permanecer válidos después de que se haya finalizado el contrato. También incluirá todos los procesos asociados a la entrega del puesto, incluso el cambio o la eliminación de sus usuarios, el bloqueo, todos los procesos asociados a ese cambio. E incluso cuando hay salida o cuando hay cambio de puesto de trabajo. A veces nos cambiamos de puestos de trabajo y mantenemos, por ejemplo, como los correos electrónicos se asocian a la persona y no al cargo, cambiamos de cargo y mantenemos el mismo correo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa trazabilidad que tenía el cargo anterior, en donde entró una nueva persona, pues no lo va a tener. Él va a perder esa posibilidad de revisar esos documentos anteriores. Entonces le dicen, bueno, disculpe, mire, como hablamos la semana pasada, aquí le estamos enviando la cotización del proyecto. Y entonces la persona es nueva, entró hace una semana y dice, no, la verdad es, perdón, pero yo no tengo, ¿me pueden por favor mandar nuevamente ese documento? Entonces dice, no, pero ya se lo envió la vez pasada al señor tal. Ah, bueno, listo, le voy a decir a él, hey, mándame el documento tuyo. ¿Eh? Cosa que no pasaría, por ejemplo, si los correos se asociaran a los cargos y no a las personas. Te fuiste del cargo X, pues el correo X se queda ahí para la nueva persona que va a llegar. Tú tomas un nuevo correo acá basado en el nuevo cargo que tienes y el que estaba antes que tú, pues te deja ya. Bueno, no tiene por qué dejarte las credenciales porque el departamento de TI debe poderlas modificar. Y tú simplemente sigues la trazabilidad. No, el día tal se le envió un correo, vamos a buscarlo. Ah, sí, aquí está el correo, ya lo revisé, ya lo vi. ¿Ven? Entonces te tienen que manejar también ese tipo de actividades. El cambio en los accesos. Tienes el carnet y cambias de acceso, entonces ya no puedes entrar a ciertas zonas o antes entrabas a bodega y todo esto, ya tu cargo pues no incluye el acceso a bodega, entonces te deberían deshabilitar tu carnet o darte uno nuevo. Aquí sí no se puede hacer por cargo porque tú seguramente tienes tu foto y tu nombre y todo esto. Pero sí deben cambiarte el carnet con el nuevo cargo. Gestión de activos. Entonces recuerden que los temas asociados a seguridad de la información se concentran básicamente en lo que son los activos de la organización. Entonces, en este caso, se busca que la organización tenga conocimiento preciso sobre los activos que posee como parte importante de la administración de riesgos. ¿Por qué? Cuando estemos realizando análisis de riesgos, nos vamos a dar cuenta que la primera fase o lo primero que yo tengo que tener en cuenta para realizar una matriz de riesgos es tener un inventario de los activos. Yo debo tener claro cuáles son mis activos. Entonces, aquí se manejan tres objetivos de control: responsabilidades sobre los activos, clasificación de la información y manejo de los soportes de almacenamiento, o sea, los backups. Responsabilidades: el inventario. Tiene que haber un inventario de activos. Propiedad de los activos. Ajá, ¿quiénes son los dueños de los activos específicos? ¿Quién tiene que responder por cada uno de esos activos? Obviamente mi computador, pues yo respondo por él, tengo que responder por él, a mí me lo entregaron, hace parte de los activos que yo manejo. Eso incluirá la información a la que tú tienes acceso, que digamos que tú generes como tal dentro de tus actividades. Ahí va incluido el uso aceptable de los archivos. O sea, tiene que haber unas políticas específicas sobre el uso que se le tiene que dar a los activos. Tienen que haber procedimientos adecuados para todos estos procesos. ¿Sí? Los procesos de mantenimiento, bueno, eso está más adelante, pero los procesos de mantenimiento, por muy tontos que sean, tienen que estar documentados. ¿Ya? Procedimientos sobre cómo se cambia el fondo de pantalla, pues todo eso tiene que estar documentado dentro del sistema si hay alguna política asociada a eso, ¿verdad? El proceso asociado a la devolución de los activos. Te fuiste, listo, ajá, tienes que entregarme los activos que te entregaron, los que no son fijos del puesto de trabajo, sino por ejemplo te dieron un celular, te dieron una tablet, te dieron algún portátil, en el área de TI, por ejemplo. Una empresa, nosotros se iba la persona
2 personas salieron, señores, y se llevaron sus portátiles. Los que les dio la empresa. Eso sí, se los había dado hacía como 3 años, más o menos. Pero se los llevaron. No hubo una devolución porque no hubo, la verdad, ellos terminaron su contrato, terminaron, todo bien, no se fueron en mal término, pero no había un proceso claro de devolución de activos. No se hacía, no se tenía en cuenta. Normalmente tú ibas y entregabas tus cosas. Toma, aquí te dejo mi portátil. Y no es que estos señores se lo hubieran querido llevar, simplemente se les pasó. No necesariamente tiene que ser, de pronto sí se lo quisieron llevar, no sé, pero digamos que uno ya los conoce, uno sabe que ellos no se van a poner a llevarse esos equipos. Porque simplemente no existe una política asociada a la devolución de activos. Incluso la salida de los activos de una sede, por ejemplo. ¿Cómo se gestiona? A veces yo, acá en la Americana, pues sacaba equipos, los llevaba para otras sedes y yo veía que no, que entrega el papelito en portería. Listo. Entonces yo entregué el papelito en portería. Y el otro papelito no es para la otra sede. ¿Y yo con qué copia me quedo? Yo con qué copia me quedo de que sí entregué esos equipos. ¿Saben? Yo no me quedo con una evidencia. Y eso es un poco, eso es, digamos que un poco contraproducente para mí. Porque cualquiera podía coger esos equipos, se los lleva y dice, no, aquí nunca entraron. Pero en cambio, si yo tengo mi papel y dice, no, mire, si aquí está la firma suya, usted me lo recibió. Entonces, son cosas que se tienen que tener en cuenta aquí en esta gestión de activos. La clasificación de la información. Esto es sumamente importante para los procesos asociados a la confidencialidad. La clasificación tiene que estar, digamos que la información tiene que estar clasificada para determinar quiénes pueden acceder a qué recursos de esa información. Tienen que haber unas directrices de clasificación que determinen cómo se va a clasificar la información. Tiene que haber un sistema de etiquetado y de manipulación de la información, ¿verdad? Y manipulado, perdón, de la información. Básicamente es tener un registro de quién manipuló qué y los procesos asociados a la manipulación de los activos. En este caso, la salida de un lado a otro y cosas por el estilo. Manejo de soportes de almacenamiento. Básicamente esto lo que trata son el tema de los backups. ¿Qué tiene aquí? Gestión de soportes extraíbles, ¿sí? El manejo de los dispositivos USB, por ejemplo, unidades de DVD, la eliminación de soportes, de cada cuánto se tiene que quedar esa copia de respaldo almacenada, tiene que tener una fecha de vencimiento, soportes físicos en tránsito, en este caso, pues cómo se va a manejar ese transporte de estos soportes de almacenamiento en físico, por ejemplo, las unidades de cinta, cuando se van a transportar de un lado a otro, ¿eh? Cómo se van a manejar, qué documentos hay ahí en esa parte, ¿eh? Todo orientado a evitar accesos no autorizados. Controles de acceso. En este caso, pues básicamente lo que consiste es en controlar el acceso a los recursos de la organización. Controlar el acceso por medio de sistemas de restricciones y excepciones a la información con base de todo sistema de seguridad, como base de todo sistema de seguridad de la información. Entonces, no estamos hablando simplemente de torniquetes en la entrada o controles de huella. Estamos hablando de controlar todo el acceso a los diferentes sistemas que tenga la organización que puedan exponer de alguna manera la información que se encuentra almacenada o gestionada en estos recursos. Entonces tenemos requisitos del negocio para controles de acceso, gestión de accesos de usuario, responsabilidades del usuario y control de acceso a sistemas y aplicaciones. Entonces aquí tenemos estos 4 objetivos de control que se clasifican o que se organizan con estos controles en particular. Entonces, requisitos de negocios para el control de acceso, tienes las políticas de control de acceso, cómo se tienen que definir, cómo se dan los permisos,
¿sí? Si existe una política para la asignación de permisos, el control de acceso a las redes y servicios asociados, ya hablando de las telecomunicaciones de la organización. Gestión de acceso de usuarios, cómo son los procesos de gestión de altas y bajas de los registros de usuario. ¿Listo? Esto puede tocar también los sistemas de gestión de la calidad. Nosotros teníamos allá en la Universidad Simón Bolívar un procedimiento para lo que es el proceso de registro de usuarios. Y no era un sistema de seguridad de la información, era simplemente un sistema de control de la calidad. Entonces también se tocaba ese tema ahí. Entonces aquí podemos definir cuáles son los procedimientos o cuáles son las políticas para la alta y baja de usuarios dentro de un sistema. ¿Quién lo solicita? ¿Cuándo se solicita? ¿Dónde se solicita? ¿Quién es el que lo realiza? ¿Ya? Gestión de los derechos de acceso asignados al usuario. ¿Quién determina cuáles son sus permisos? ¿Sí? A mí a veces me provocaba que me daba risa que me decían, no, créete el usuario tal, va a manejar el software, bueno, ¿qué permiso le va a dar? Los mismos que tiene no sé quiéncito. Yo, mierda, ¿cómo así? O sea, defínanme bien ustedes quién es el que, cómo se van a asignar esos controles. Entonces yo hice una planilla un formulario en Google de definición de roles pero como no sabía cuáles eran, yo estaba recién entrado. Entonces, cuando uno está recién entrado a una empresa, uno quiere, mejor dicho, cambiarlo todo. Entonces, pues, la verdad es que nunca se definieron ese procedimiento en sí de quién tenía que decidir qué permiso se le iban a dar y qué no. Y normalmente el que lo definía era el de software, el que había construido el software y era el que decía qué permisos había que darle a cada usuario. Algo que no debe ser así. Gestión de derechos de acceso con privilegios especiales. ¿Listo? O sea, quiénes van a tener esos permisos especiales y el por qué se le están asignando. ¿Sí? Tiene que haber todo un control que determine esos derechos. Gestión de información confidencial de autenticación de usuarios. ¿Cómo se controla el manejo de las claves? ¿Quién debe tener acceso a las claves de quién? ¿Solo el usuario dueño? No, el jefe de sistemas también tiene que tener acceso a esas claves. Bueno, pero entonces si él va a tener acceso a esas claves, tiene que tener muy claro el usuario final que no puede tener nada personal en su computadora. ¿Ya? Solamente cosas de trabajo. Revisión de los derechos de acceso. O sea, tiene que haber documentos donde se evidencie que se hace una revisión de estos derechos de acceso de los usuarios. Retirada o adaptación de los derechos. Un cambio dentro de los derechos. Cambiaste de cargo o ¿cómo es que se llama? O no sé, te cambiaron las funciones de tu cargo. Entonces tiene que haber cómo se retiran esos derechos, cómo se modifican para el acceso a los diferentes recursos, porque si tú cambias de cargo, pues cambian tus privilegios sobre el sistema. Ya habrá cosas que no vas a poder hacer. Y muchas veces en muchas organizaciones, pues simplemente cambias de puesto, pero como todo mundo puede hacer de todo, no hay ningún inconveniente. Responsabilidad de los usuarios, ¿con qué? Con el uso de la información confidencial para la autenticación. ¿Listo? O sea, lo que tiene que ver con la información que tú utilizas, el manejo confidencial que tú le das a tus procesos de autenticación. Control de acceso a sistemas y aplicaciones. Entonces, aquí hablamos ya de restricciones de acceso a la información. ¿Cómo se definen esas restricciones? Procedimientos seguros de inicio de sesión. Deben existir esos procedimientos seguros. Gestión de contraseñas de usuario. Uso de herramientas de administración de sistemas. Control de acceso al código fuente de los programas. También tiene que haber un control del código fuente. ¿Sí? A veces hemos encontrado en actividades de hacking que hemos hecho en empresas, códigos fuentes de aplicaciones. Incluso archivos con contraseñas, incluso, señores, hemos encontrado a veces. En archivos compartidos en la red y todo esto. Incluso en una empresa he trabajado un amigo, encontramos el código fuente del programa que él hizo. Y a la larga él dijo, no importa. Ya, eso estaba ahí, ¿qué podemos hacer?
Ese tipo de actitudes, la verdad es que hay amigos míos y todo, pero no son unas actitudes válidas para ese tipo de situaciones. Tú no sabes quién accedió al código fuente de tu aplicación y encontró fallos en tu sistema. Entonces tiene que haber un control de acceso a todo esto. ¿Quién tiene acceso a ese código fuente? ¿Ya? ¿Cómo hacemos el control de versiones? El control 10, el cifrado, todo el uso de sistemas y técnicas criptográficas para la protección de la información en base al análisis de riesgo efectuado con el fin de asegurar una adecuada protección de su confidencialidad e integridad. Entonces, simplemente es, hey, hay que implementar controles criptográficos. Tiene un solo objetivo de control, que es controles criptográficos, y dos controles. Políticas de uso. Perdón, disculpen, me llevo aquí. Políticas de uso de los controles criptográficos. O sea, tiene que haber una política sobre cómo hacer uso de todos estos elementos de criptografía que se utilicen dentro de la organización. Y un sistema para la gestión de claves. Ojo, no hemos tocado el tema de criptografía, eso se tocará más adelante en seguridad informática el otro semestre. Pero aquí cuando se habla de gestión de claves, se está hablando no de contraseñas, sino de las claves o llaves de cifrado que se usen dentro de la organización. Esto es un archivo. Una clave de cifrado o una llave de cifrado es un archivo que se utiliza para descifrar y cifrar los mensajes. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa gestión? ¿Eh? ¿Quién tiene el acceso a esas llaves de cifrado? ¿Qué tienes que cifrar? Las comunicaciones, los correos electrónicos. A veces es bueno cifrar los correos electrónicos, ponerle criptografía a los backups que se suban a la nube, por ejemplo. No simplemente coger y poner una contraseña al archivo y ya, no, sino cifrarlo. Para si llegan a romper la contraseña, pues no vayan ¿cómo es que se llama? Abrir mi archivo. En cambio, si tú lo cifras, pues digamos que ya el archivo queda ilegible y necesitan tener la llave de cifrado para poderlo descifrar. Ahora viene seguridad física y ambiental, que básicamente es minimizar los riesgos de daños e interferencias a la información y a las operaciones de la organización. El acceso a los espacios físicos de la empresa. Tiene dos objetivos de control: áreas seguras y seguridad de los equipos. Entonces, básicamente, ¿qué es? Prevenir el acceso no autorizado a esas áreas seguras. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Perímetro de seguridad física. Tiene que estar definido un perímetro de seguridad física dentro de la organización, ¿verdad? ¿A qué zonas se pueden entrar y a qué no? ¿Cuáles son de acceso restringido? Tiene que haber un aviso que indique solo personal autorizado, por ejemplo. Controles físicos de entrada a los diferentes recursos, ya sea un sensor de huella, Vean, tener simplemente la puerta con cerradura y ya. Por lo menos ya con eso tienes algo definido. ¿Sí? Es tu responsabilidad cerrar la puerta si no hay nadie en la oficina. En algunas empresas a las que hemos ido, hemos encontrado, bueno, haciendo actividades de hacking, hemos ingresado y hemos encontrado oficinas abiertas. Y se entran, nos ponemos ahí en un lado escondido donde no nos vean al pasar por la puerta y estamos haciendo actividades ahí. Dejaron la puerta abierta y listo, no hay problema. Porque digamos que no existe esa política. Seguridad de oficinas, despachos y recursos, protección contra amenazas externas y ambientales. Ya aquí se va tocando parte de los procesos de continuidad en negocio. ¿Sí? En caso de que algo pase, ¿qué podemos hacer? A pesar de que hay un ítem especial para esa parte. El trabajo en áreas seguras. En este caso, pues hay que diseñar y aplicar procedimientos
para cómo se va a realizar ese trabajo en lo que la empresa considere que son áreas seguras y áreas de acceso público, carga y descarga. ¿Cómo se van a manejar estas áreas de acceso público? ¿Por qué? Porque esos son posibles puntos de ingreso ilegales a mi empresa. Entonces, ¿cómo vas a controlar eso? Seguridad de los equipos, emplazamiento y protección. ¿Ya? Entonces, básicamente es dónde están los equipos y cómo se protegen de esos equipos para que no se los estén llevando, no los estén moviendo de sitio, ¿sí? Algo, por ejemplo, que nos molestaba a veces allá en la universidad era que a veces la gente lo cambiaban de oficina y no llamaba a sistema, sino que se movía, se llevaban el equipo y lo ponían en otro lado. Entonces, en el inventario decía que ese equipo estaba en la oficina X y resulta que no, que ya estaba en la oficina Y. ¿Sí? Entonces, una vez cuando se comenzaron a comprar equipos Cisco, comenzamos a implementar un protocolo, un mecanismo de protección llamado por security, ¿sí? Donde amarrábamos el puerto a la dirección más del equipo y cuando cambiaban el equipo a otro puesto, ya no tenían red y entonces ahí nos llamaban. Y ahí era cuando uno se daba cuenta que habían movido el equipo. Instalaciones de suministro, ¿sí? Básicamente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con el acceso a los sistemas de energía, para que, pues, digamos que haya UPS si es necesario, si es caso que haya plantas para mantener eh, la energía en estos sistemas, ¿no? Para que no haya, para tratar de solventar las posibles fallas que se puedan llegar a presentar. Seguridad del cableado, temas de marcación del cableado, de asegurar para que no un jalón no vaya a tumbar el cableado, por ejemplo, desconectar las máquinas, la famosa anécdota de la persona que está haciendo el aseo en el data center y desconecta el servidor con la escoba, con el trapero. Sí, ese cuento siempre está por ahí, aunque la verdad es que me parece raro porque desconectar esos tomas no está sencillo, a menos que el data center esté mal puesto y esté utilizando un toma común y corriente. Pero normalmente muchos de estos equipos utilizan unos tomas diferentes llamados conectores NEMA, que eso hay que darle vuelta para poderlo desconectar, ¿verdad? Son conectores grandes y quedan bien, quedan fijos. Entonces, pues no son esos enchufes normales que vemos en nuestras casas, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí sí, que se desconecte un cable de un data center porque alguien esté trapeando o pasando la escoba, pues es muy difícil. Claro, no quiero decir que no pueda llegar a pasar, pero bueno, digamos que es bastante difícil que se dé. El mantenimiento de los equipos, cómo se está dando, si se está haciendo mantenimiento o no. Salida de activos fuera de las dependencias de la empresa, cómo se está manejando ese proceso. Si hay un procedimiento para eso, quién responde, dónde quedan los documentos, qué evidencias quedan. Yo saqué estos equipos de red de aquí y yo mismo hice mi acta de salida. El decano me la firmó y yo saqué los equipos. Pues también los profesores sacaron algunos PCs, algunas sillas, incluso para cuando comenzó la pandemia. No sé cómo manejaron ese proceso. Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones. Y cuando están por fuera, bueno, ¿quién responde? ¿Ya? ¿Quién responde por esos activos? Reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento. Entonces aquí ya estamos hablando de almacenamiento extraíble por lo general. ¿Sí? ¿Por qué se toca el tema de la reutilización o retirada de estos dispositivos? Cuando se va a hacer una reutilización de un dispositivo de almacenamiento, este puede contener información confidencial. Entonces se tiene que asegurar de que esa reutilización o esa retirada del dispositivo no vaya a contener información confidencial que pueda llegar a caer en manos donde, pues, digamos que en donde no deba caer. ¿Sí? Entonces digamos que hay que
verificar bien estos procesos, porque muchas veces ahí han pasado problemas que han llevado a que se accede a información confidencial de la organización, sobre todo cuando son discos de servidores, de una SAN de discos de servidores. No se hace el vaciado y se llevan el equipo, se llevan ese disco para mantenimiento, y ahí va información que no debería salir de la organización. En una empresa incluso, esto sí, no sé, la verdad, le soy sincero, todo apuntaba a sabotaje. Estaba necesitando recuperar una información por un proceso legal que había en una organización aquí de la región, que estaba necesitando una información de unos correos. Y resulta que el servidor de correos supuestamente se había dañado. Entonces, ellos tenían un arreglo de discos y mandaron a recuperar esa información a Bogotá. El informe que mandaron a Bogotá, que después llamaron a la empresa, fue, no, 2 de los discos del arreglo, que eran 4, no pertenecen al arreglo. Ya, sencillo, lo cambiaron. Obviamente sabían que así con esos 2 discos ausentes no se podía recuperar la información. Ya. La persona encargada decía que no, que esos son los discos, que el otro dice que no. Entonces, como no había un control claro de este manejo, de esta retirada de equipos, ni del manejo de cómo se tienen que manejar estos recursos de almacenamiento, pues simplemente eso no se decidió a la final. A la final, la persona salió. Ya, se le acabó su contrato y listo, ya, hasta ahí llegaste. Pero de que se haya demostrado, que haya habido la evidencia de que el muchacho cambió los discos, no la hubo. ¿Ya? No la hubo. Simplemente porque la empresa dijo, no, esos no son los discos, porque los números de serie de los discos se registran en el RAID. Y los que están registrados en este RAID no corresponden con estos 2 discos que están aquí. ¿Ya? Entonces, antes de llevarse esos discos y de botarlos incluso a la basura, pues hay que asegurarse de que no tienen nada que pueda afectar la seguridad de la organización o el acceso indebido a la información de la empresa. Equipo informático de usuario desatendido. La política de equipo desatendido, que cuando tú te levantes tienes que bloquear tu equipo. O sea, tienes que bloquearlo para que las personas no autorizadas no se acerquen allá. Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla. Entonces, no tener demasiada información en el escritorio. Si les mostrara las fotos que tenemos de los documentos que aparecen en los escritorios, los post-its con teléfonos, con contraseñas, con nombres de personas, cédulas, ¿sí? Formatos de firmas, incluso documentos con firmas puestos así en los escritorios, a veces desordenados. A veces nada más nos acercamos haciéndoles creer, aplicando ingeniería social, que no, que mira, que necesito un favor para esto, y ahí estamos tomando fotos con esa es la ventaja de estos dispositivos, de estos celulares. ¿Listo? Ahora, si es mi jefe que él tiene un bolígrafo, esos que graban, entonces él va caminando y se va acercando a la oficina y va grabando todo lo que está por donde va pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado con este manejo. O sea, tienes que tener tu escritorio libre de esos papeles. ¿Ya? El manejo del bloqueo de la pantalla cuando llegue alguien, por ejemplo, a hablar contigo, tú bloqueas. Si estás manejando un documento que tiene información sensible o información confidencial, pues bloqueas y hablas con esa persona. ¿Ya? Entonces ya todo esto va de la mano de las políticas que tienen que haber dentro de la organización para el tema asociado con lo que es seguridad física y seguridad ambiental. El ítem 12, ¿sí?, de la norma en este caso trata sobre, o de la guía técnica, disculpen, seguridad de las operaciones. Este es bastante extenso porque obviamente trata de cubrir todo lo que es los procedimientos basados en las diferentes operaciones que se llevan a cabo dentro de la organización, ¿verdad? Controlar la existencia de procedimientos de operaciones y el desarrollo y mantenimiento de documentación actualizada relacionada con todos estos procedimientos.
Entonces, aquí aparecen 7 objetivos de control, que son responsabilidad y procedimientos de operación, ¿listo? De procedimientos operacionales, que incluyen 4 controles. Protección contra código malicioso. Miren que aquí hay algo incluido sobre el malware como tal, que tiene un control. Copias de seguridad, fundamental en estos momentos de tanto ransomware que vive cayendo. Registro de actividades y supervisión. Control de software en explotación. Gestión de vulnerabilidad técnica, en caso de que se lleguen a detectar vulnerabilidades de algún tipo, pero ya de tipo técnico, básicamente basados en recursos tecnológicos particularmente. Consideraciones de las auditorías de sistemas de información. Tienen 7 objetivos de control, pero son poquitos controles en total. Algunos pues tienen 4 controles, pero la mayoría tienen un solo control. Entonces, responsabilidad y procedimientos de operación. Pues digamos que en este caso básicamente es que existan los documentos de todos los diferentes procedimientos operacionales de la empresa. ¿Saben? Que todos estos procesos estén escritos, perdón, todos estos procedimientos, no procesos, procedimientos estén escritos, ¿verdad? Y que sean pues de conocimiento de los respectivos responsables. Gestión de cambios, o sea, tiene que haber una, digamos que evidencia de todo este control del manejo de los cambios que se den dentro de las operaciones dentro de la organización. Cualquier cambio que se desarrolle en algún proceso, pues tiene que quedar la evidencia de que se solicitó ese cambio. Ustedes incluso, bueno, en sistemas de gestión de la calidad también aplica para acá, para sistemas de gestión de seguridad de la información. Cuando tienen un formato que se basa en que está controlado, digámoslo así. ¿Cómo así? Existen en los sistemas de gestión documentos controlados y documentos no controlados. Los documentos no controlados no tienen problema, ellos tú los puedes manejar como tú quieras. Pero los documentos controlados tienen una versión, tienen una fecha de vigencia y tienen un código asignado. Entonces, si tú vas a hacer cambios en esos formatos, tienes que hacer una solicitud de cambio, ¿verdad? Dentro del sistema de gestión y obviamente tienes que planificar y mandar el nuevo formato. Tienes que justificar el porqué de ese cambio y tienes que cambiarle obviamente la versión y tienes que definir una fecha en el que ese documento va a ser oficial, va a comenzar a utilizarse dentro del sistema. Entonces, eso es parte de estos procesos de gestión de cambios, ¿sí? Los cambios en los procedimientos pues se tienen que especificar. Normalmente estos procedimientos también son documentos controlados. Entonces, todo lo que sea documento controlado, si se hace un cambio de versión de algún tipo, pues tiene que justificarse y quedar registrado ese cambio como tal. La gestión de las capacidades básicamente tiene que ver con el uso de los recursos. Tiene que haber un seguimiento del uso adecuado de lo que son todos estos recursos de la organización, ¿verdad? Poder manejar lo que son de cómo se proyecta el consumo de recursos de aquí a unos años y cómo será el incremento. Entonces, normalmente en las áreas de TI, bueno, en las diferentes organizaciones, nosotros en TI siempre hacíamos una proyección de cómo queríamos tener los recursos tecnológicos de aquí a 2, 3 años, ¿listo? Y con base en eso, pues se determinaban los proyectos que se iban a trabajar con respecto a esa proyección que se estaba generando en cuanto, por ejemplo, el canal de Internet. Eh, Llegaron a un punto en el que ya el Internet estaba, digamos que bastante bueno, digamos que era de una capacidad suficiente, pero como la proyección decía que se iba a duplicar a los 2 años, pues a pesar de que tenían un buen Internet de 250 megas, al año siguiente lo pusieron en 400 megas, que es casi la mitad, digamos que un poco menos del doble de lo que teníamos en capacidad. Porque así decía ¿cómo es que se llama? La proyección como tal. Ahora se justificó el no duplicarlo completamente debido a que no se requería un aumento demasiado significativo del canal. Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción. Esto es crítico, sobre todo para las áreas, por lo menos las de desarrollo de software, ¿cierto? Ellas normalmente deberán tener estos ambientes separados
El ambiente de desarrollo es el ambiente donde, digamos, ustedes van a hacer todo el desarrollo de su aplicación, ahí van a tener todos los permisos que necesiten tener para poder, digamos, que hacer todo el manejo. Y esto incluye también un espacio de desarrollo para la base de datos, de pruebas y de producción también. Y obviamente, pues el espacio de pruebas es ya donde se prueba tu aplicación, tu desarrollo como tal. Debe tener las mismas características que el ambiente productivo para que la prueba sea lo más real posible. Y el ambiente de producción, que ya cuando la herramienta está funcionando, ya fue probada, ya fue validada y está funcionando sin ningún inconveniente. Y aquí sí tiene que tener todos los controles necesarios para, eh, para garantizar la seguridad de la información aquí. Ahora, no quiero decir que los demás no, pero aquí es el crítico como tal. A veces hay personas, pues desarrolladores que trabajan directamente en producción o hacen cambios, no, el cambio es pequeño, entonces se van y lo hacen en el ambiente productivo y obviamente pues esto es bastante peligroso, esto no se debe permitir. O incluso los permisos que tienen sobre la base de datos en el ambiente de productivo son completos al igual que en la base de datos de desarrollo y en la base de datos de prueba, sabiendo que en la base productiva como tal, ellos no tienen por qué tener los permisos de manejo de ese sistema, como así que van a tener permiso completo sobre la base de datos. ¿Para qué? Si ellos no son los que van a manipular la información, somos nosotros, somos las otras áreas. En el ambiente de desarrollo sí, pero en el ambiente de producción no. Protección contra código malicioso. O sea, tenemos que tener mecanismos para poder evitar la proliferación de código malicioso dentro de la organización. Entonces, el uso de anti-malwares, la política del uso de dispositivos ópticos, extraíbles, ¿sí? Aquí se complementa con los controles anteriores que vimos del manejo de dispositivos extraíbles. Lo que tiene que ver con el manejo de correos electrónicos no oficiales, digámoslo así, el ingreso a sitios web que pueden tener código malicioso o a sitios web no autorizados, todo eso debería incluirse acá. Copias de seguridad, básicamente lo que es la gestión de copias de seguridad de la información. Ya sabemos que en la actualidad la moda ahora mismo es ransomware. El último estudiante que me llamó fue la semana pasada. Me mandó unas pantallazos, le cayó un ransomware llamado H8, que es relativamente nuevo, es de este año. Y pues menos mal tenía su respaldo, ellos por lo menos tenían respaldo, pero les sorprendería la cantidad de empresas que llaman pidiendo recuperar información porque no tienen el respaldo, que si se puede recuperar esa información. Ya eso depende mucho del algoritmo como tal, del software que hayan utilizado para cifrar tu información. A veces los programadores que hacen esas herramientas no son tan expertos en la parte de criptografía y cometen errores en la implementación del algoritmo criptográfico. Y debido a eso se puede criptonalizar y recuperar la información. Pero si el sistema está muy bien construido, pues ahí sí, señores, si no tienes una copia de respaldo, perdiste la información o pague. Pero nosotros nunca recomendamos pagar. Entonces, ¿cómo se solventa ese montón de problemas de los ransomware? Backups, copias de seguridad. ¿Listo? Recuerden que en las copias de seguridad básicamente existen tres reglas fundamentales. Haz el backup, regla 1. Regla 2, haz el backup. Regla 3, haz el backup. Listo. Y una cuarta regla que se agregaría que es prueba el backup para garantizar que quedó bien construido. ¿Saben? Pero no que comienzas a dar excusas, no que es que está esto, que lo otro, y por eso no se ha hecho el backup. Nada, señores, eso no hay excusa para no hacer el backup. Si no te quieren dar las herramientas, no te quieren dar los materiales para tener un backup o para tener optimizado o automatizado lo que necesites tu backup, por lo menos deja las evidencias de que tú hiciste todo lo posible por solventar la situación y que tú informaste y que tú dejaste en claro que tú pediste los recursos para la generación de los backups y no te los entregaron. Porque si no, va a ser culpa tuya, ¿sí? Que se haya perdido esa información.
registro de actividades y supervisión, registro y gestión de eventos, donde todos los eventos que se desarrollen dentro de la organización se tienen que registrar. ¿Ven? Protección de esos registros de información. Todos los registros deben protegerse de alguna manera para que solamente el personal autorizado pueda acceder y que no vaya a perderse ese tipo de registros, porque ahí estarán registrados los eventos que se han presentado dentro del sistema. Registros de actividad del administrador y del operador del sistema. O sea, se tiene que dar evidencia de lo que el administrador está haciendo sobre el sistema. Cada vez que yo creaba un usuario o que le dábamos manejo alguna solicitud de alguna incidencia de redes, por ejemplo, pues nosotros registrábamos todo en el helpdesk. Se creaba un usuario, yo ponía, se crea usuario tal, se le asignan los permisos o se le asigna al grupo tal, para que quede la evidencia de las actividades que yo estaba desarrollando como administrador, que era de la parte de ¿cómo es que se llama? De la gestión de usuarios, ¿ya? Ahora, también había documentos o procesos que tenía que manejar mi asistente, pero yo los tenía que revisar. O sea que tenían que tener mi firma en la parte de revisado. ¿Sí? Una vez nos pusieron una no conformidad porque no revisé algunos formatos. Y entonces vino de ahí ya el tema de hablando pues del sistema de gestión de la calidad en este caso. Aunque en sistemas de seguridad de la información también es lo mismo. O sea, la no conformidad, hay que tomar la decisión, los controles para que no vuelva a pasar, todo esto. La sincronización de los relojes. Esto es algo que se ha vuelto necesario. Ahora tenemos muchos procesos, muchos sistemas, perdón, dentro de la organización que controlan tiempo. Cámaras, torniquetes de acceso, lectores de huella para el acceso a las diferentes oficinas, por ejemplo, el manejo de los registros dentro de un sistema de información. Todo debe estar sincronizado a nivel de horas para evitar que vayan a haber desfases, porque no todos los relojes no funcionan a la misma velocidad. Eso es algo que deben tener claro. Hay, digamos que ciertos desfases en millonésimas de segundo con respecto de un reloj con respecto al otro, que se van a ir acumulando en el tiempo, y si no tenemos un control claro de esto, pues va a llegar un momento en el que los relojes se van a comenzar a atrasar por minutos, y si comienzan a fallar las baterías y todo esto de esos equipos, pues se comenzarán a atrasar más todavía. Por eso es mejor que estos sistemas se sincronicen a través de un servidor de tiempos, un NTP, ¿sí? Un servidor del protocolo NTP, Network Time Protocol. De esta manera ellos se van sincronizando con los relojes atómicos a nivel mundial. E incluso pues cuando toca aplicar algo que se llama los segundos interescalares, se apliquen, que es simplemente saltarse un segundo. Esto ocurre cada cierto tiempo, precisamente por el desfase que va a haber entre la rotación de la Tierra alrededor del Sol y el giro del planeta en su eje, ya que no es constante, pero no es siempre a la misma velocidad. Entonces, ¿cómo es que se llama? A veces el tiempo solar se desfasa con respecto a los relojes atómicos y toca sincronizarlo nuevamente, y eso se hace cada cierto tiempo. Y si tú estás con tus relojes sincronizados, cuando se haga ese salto de ese segundo ese segundo intercambio que se está perdiendo, pues tu reloj se va a sincronizar con la hora específica de trabajo también particular. Control del software en explotación tiene que ver con los procesos el control de instalación de software en ambientes productivos. Entonces ya estamos hablando de lo que es los procesos asociados a cómo se instalan las herramientas de software dentro de los sistemas operativos. Gestión de vulnerabilidades técnicas. ¿Cómo se hace todos estos procesos de gestión de vulnerabilidades? Cada cuánto se hace un análisis de vulnerabilidades dentro de la organización para detectar estas vulnerabilidades en los recursos de software. Restricciones en la instalación de software. ¿Qué restricciones hay para la instalación de programas dentro de la organización? ¿O es que se puede instalar lo que sea? ¿Ya? Siempre tiene que haber una política clara que diga que solamente desde el área de TI o de la parte de soporte, no sé, como se llama la dependencia, son los únicos autorizados a instalar software, por ejemplo.
y que el software tiene que estar licenciado, que no se permite software pirata. Aunque parezca raro, tiene que existir esa política redactada de que no deberá existir software pirata en la organización. Porque tiene que estar claro de que no es permitido dentro de la empresa. Entonces, estas restricciones de instalación básicamente es qué tienen que tener en cuenta para poder instalar un software, quién lo puede hacer, cuándo se puede hacer y cuál es el procedimiento para realizarlo, y qué software se puede y qué no se puede instalar. Y la gestión de vulnerabilidades técnicas, como habíamos dicho, pues ya es la revisión de las vulnerabilidades, estar pendientes en estos sitios de vulnerabilidades, qué vulnerabilidades nuevas han surgido y tener parchados sus sistemas. Nosotros una vez tuvimos un problema con unos equipos que cada vez que los prendían se le estaba activando el software CHK-DSK, que es el software que se activa para revisar el disco cuando se apagó mal, por ejemplo. En ese caso, pues nosotros pensábamos que era que los usuarios estaban apagando mal el equipo, pero se estaba repitiendo en diferentes zonas. Cuando nos dimos cuenta, bueno, vamos a ver, parece que es un problema eléctrico en esta zona, porque se estaba presentando en una misma zona específicamente allá en la universidad. ¿Y qué pasó? Que cuando vinimos a ver se disparó por otro lado y se disparó por otra sede. No, pero ya aquí sí ya está rara la cosa, porque no, ¿cómo es que se llama? No creo que esté fallando la luz en todos lados o que todo este montón de personas estén apagando mal sus equipos, porque eso nunca había pasado. Buscando y revisando en internet, encontramos que había un problema con una actualización de Microsoft que hacía que se activara el CHK-DSK por defecto, sin importar si el equipo había sido mal apagado o no. ¿Verdad? Recomendación que había que hacer: deshabilitar esa vulnerabilidad, ese parche, desinstalarlo. ¿Verdad? Entonces uno tiene que estar pendiente de todos estos posibles vulnerabilidades técnicas que se pueden llegar a presentar, porque esa era una vulnerabilidad que se estaba generando ahí, y para remate se estaba generando de manera automática ella misma. Consideraciones de las auditorías de los sistemas de información. Entonces, ¿cuáles son el manejo de los controles de auditoría que se van a hacer a estos sistemas? Básicamente es que tus sistemas tengan un sistema transaccional donde se registren todas las transacciones que se están haciendo, quién la está haciendo, a qué hora, qué comandos de base de datos, si hizo un insert, si hizo un update, si hizo un delete. ¿Right? Para eso ya trabajamos con lo que son los famosos triggers, ¿sí? Los disparadores, para llevar esa tabla de auditoría, para tener el control completo de lo que se hace con nuestro sistema. ¿Sí? Y esa incluso como les digo, digamos que es tu evidencia de que tú estás, digamos que de que tú tienes un registro de todas tus actividades, y que no, mira, es que eso no lo hice yo, eso lo hizo no sé quiéncito. Lo hizo en esta dirección IP, a esta hora y con este día. ¿Ya? Entonces, precisamente para eso sirven los sistemas de auditoría. Allá varias veces los alumnos, los estudiantes llegaban diciendo, no, que yo pagué, que yo no sé qué, y buscábamos, no, aquí está el registro que está desde tal día. ¿Ya? Y ahí estaba la auditoría, porque digamos que se registraba todo lo que se hacía dentro del sistema, incluso direcciones IP y todo esto. Seguridad en las telecomunicaciones. Entonces ya estamos asegurando las redes. ¿Sí? Entonces, asegurar la información que se comunica por redes telemáticas y la protección de las infraestructuras de soporte. Tiene dos objetivos de control: gestión de seguridad en las redes e intercambio de información con partes externas. Cuando nos comunicamos con un tercero por fuera o alguien accede a nuestros recursos como tal. Gestión de la seguridad en las redes. ¿Qué controles tiene la red como tal? Mecanismos de seguridad asociados a los servicios que se brindan en la red de computadoras de la organización: servicio web, servicio DNS, correo electrónico, etc. Segregación de redes. Entonces ya aquí estamos hablando de la segmentación y la separación de redes. Por ejemplo, la creación de VLANs para hacer segmentación en capa 2 y de subredes en capa 3.
Entonces, ¿cómo se maneja esta parte de las subredes? ¿Cómo se decide cómo se decide que hay que crear una subred nueva, etcétera, etcétera? Todas las políticas asociadas a todo esto manejo de lo que es las redes de computadoras. Y el intercambio de información con partes externas. Cuando tú vas a trabajar con un ente externo a ti, tienen que haber definido una serie de documentos, una serie de acuerdos, ¿verdad? Para el manejo de esta información. En parte, ¿por qué? Porque tenemos que darle cumplimiento a la ley 1581 y no podemos permitir que cualquiera manipule información si no se necesita. Entonces, tiene que haber una política y procedimiento de intercambio de información definidos. Tiene que haber acuerdos de intercambio. ¿Sí? O sea, cómo se redactan estos acuerdos, cuáles son los parámetros a tener en cuenta, etcétera. El manejo de la mensajería electrónica, las políticas asociadas al envío y recibo de mensajes electrónicos. Acuerdos de confidencialidad y secreto, en caso de que lo requiera el proceso que estemos manejando. O sea, si los sistemas, en la organización, digamos que el proveedor de nosotros o la empresa con la que vamos a hacer el convenio, va a acceder a información de nuestros clientes, ¿verdad? Sabiendo que ellos están protegidos por la ley 1581, tenemos que manejar acuerdos de confidencialidad en ese tipo de situaciones. Y adicional a eso, informarle a los clientes, a los dueños de los datos que tenemos registrados, tenemos que informarles que esa empresa va a tratar sus datos también. ¿Ya? Entonces, porque hay que definir lo que es el tratante de los datos, el dueño de los datos y cosas por el estilo. El dueño somos nosotros, obviamente. Entonces, tiene que haber esos acuerdos de intercambio, el manejo de la mensajería electrónica y acuerdos de confidencialidad y secreto. Nosotros cuando vamos a hacer cualquier actividad de hacking allá dentro de la organización, como vamos a acceder a información sensible seguramente de la empresa, vamos a posiblemente capturar correos electrónicos y ejecutar algunas actividades que nos van a dar acceso a la información secreta de la empresa, pues firmamos unos acuerdos de confidencialidad y unas garantías de que si se viola ese acuerdo, pues la empresa va a pagar una millonada de plata por ese incumplimiento de ese documento. Y nosotros también pues nos firman unos permisos para poder realizar las actividades, porque tenemos que estar protegidos nosotros contra digamos que cualquier problema legal que la empresa quiera generarnos por ella misma habernos contratado. Ahora, también firmamos o sea, son varios documentos los que se firman. Bueno, ya lo firman los directivos de la empresa, la gerente, que tienen que ver también con el mantenimiento del sistema, de tal forma que el sistema le vamos a garantizar que el sistema va a quedar exactamente igual a como estaba antes de que se realizaran las actividades. Y que si algo no queda bien, pues nosotros nos encargamos de que el sistema quede como debía quedar. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. En los ítems anteriores, pues también teníamos en cuenta lo que es el manejo de sistemas operativos y de la instalación de aplicaciones, pero ya que estamos hablando de la compra de software, adquisición de software, desarrollo, ya que sea que tú mismo lo construyes, y el mantenimiento como tal de estos sistemas. Entonces, asegurar la inclusión de controles de seguridad y validación de datos en la adquisición y el desarrollo de los sistemas de información. Entonces, tenemos aquí 3 objetivos de control, que son requisitos de seguridad de los sistemas de información, 3 controles, seguridad en los procesos de desarrollo y soporte, miren, 9 controles para esta parte. Incluso hay documentos de buenas prácticas para lo que es el desarrollo de software. Datos de prueba, pues ya un control. Ese también es un detallito, los datos de prueba. Del ambiente de prueba, pues tiene que haber unos datos de prueba. Bueno, no sé si se acuerdan el problema que se presentó con el registro, creo que no sé si era del COVID, no sé, que había unos datos registrados ahí todo extraños de gente
que tenía unas cédulas todas raras y supuestamente dijeron que eran datos de prueba. Bueno, requisitos de Estaba en la seguridad. cuestión de las ayudas del gobierno. Exacto, las ayudas, exacto. Ese temita. De Que ahí todo el mundo comenzó tiene que enseguida hacer a uno. sospechar. Que una muchacha publicó en las redes sociales y eso activó las alarmas enseguida. Y la verdad yo miré y sí estaban esos datos ahí. Muy bien, el objetivo de control, requisitos de seguridad de los sistemas de información. Implica que tienen que manejarse estos controles, análisis y especificación de los requisitos de seguridad. O sea que se hizo un estudio y se determinó cuáles eran los requisitos de seguridad mínimos para tu desarrollo, ¿sí? Para tu sistema de información. Ya sea para la adquisición o para el desarrollo del sistema. Seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles por redes públicas. Esto obviamente pues seguridad de cualquier acceso por internet, básicamente, es lo que dice aquí. Protección en las transacciones por redes telemáticas. Entonces, ¿cómo proteges la información que viaja a través de la red? Esta se soluciona facilito, señores, criptografía. Y ya con eso tienes ahí un punto ganado en esto de la protección en las transacciones en redes. Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. Entonces, política de desarrollo seguro. Ahora, no, pero es que en mi empresa no desarrollan software. Listo, te salvaste, eso no te toca a ti. ¿Ya? Tú no puedes hablar de un control sobre la política de desarrollo de software de software seguro. Ah, pero es que nosotros sí compramos. Ah, bueno, pero para la compra ya hay un conjunto de ítems también asociados a los temas de requisitos de seguridad también. Entonces, procedimientos de control de cambios, lo que ya habíamos hablado, pero ya esto sí es específico para los sistemas de información. Entonces, tienes que tener un sistema de control de cambios, un control de versiones, ¿sí? Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema operativo. Entonces, tienes que revisar bien de los posibles repercusiones que tendría, por ejemplo, el actualizar tus sistemas o el cambiar algunas líneas de código de tu aplicación. ¿Cómo afectaría eso a todos los procesos? Restricciones en los cambios en los paquetes de software. Entonces, ya el control del manejo de las herramientas de software que se construyen o que se compran. Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. Y aquí tenemos uso de los principios de ingeniería en protección de sistemas, seguridad en entornos de desarrollo, entonces todo lo que va asociado a proteger el ambiente de trabajo, no es solamente el ambiente productivo. Externalización del desarrollo de software, cuando tú tercerizas los procesos de desarrollo con un tercero. Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas, cómo se realizan, quién las realiza, dónde se realizan, todas estas políticas asociadas o controles asociados a las pruebas de los sistemas de información, ¿ya? Y las pruebas de aceptación para, obviamente, pues los usuarios finales que estén de acuerdo en el manejo del sistema y todo esto. Y los datos de prueba, básicamente es el manejo de protección de todo lo que son los datos que sean utilizados como prueba. Que no vayan a estar en los ambientes productivos y que los ambientes productivos no se vayan a trabajar con datos reales. ¿Oyeron? Porque como les digo, incluso, no, lo que pasa es que ese es el sistema de información y esos son datos del sistema de información. Sí, pero tú eres desarrollador. Tú no tienes por qué tener acceso de pronto tú dices, no, tú no tienes por qué tener acceso a mis datos personales. ¿Para qué? No, que yo soy el desarrollador, no. Mi hijo trabaja con datos de prueba, usted porque tiene que estar manipulando mis datos. ¿Eh? Entonces, digamos que con eso hay que tener mucho cuidado porque el incumplimiento de esa ley 1581 puede acarrearle multas bastante grandes a la empresa. Esto ha habido multas de 500, de 1.000 millones. Es la multa, la sanción que tiene las multas más grandes. Es la ley de protección de datos y la de delitos informáticos. Entonces, siempre datos falsos de pruebas.
Espero que los que estén trabajando en desarrollo, porque aquí digamos que ese es el enfoque de ustedes, tengan eso en cuenta. ¿Sí? Tener esa base de datos de prueba con datos inventados. Y ahí hagan todas las pruebas que tengan que hacer. Pero en el ambiente productivo, ustedes incluso no tienen que tener esos permisos. No, que es que así hemos trabajado aquí. Bueno, listo. La verdad, esto no es pelear con el otro. Aquí se habla de se cumplió o no se cumplió con el ítem de lo que la norma indica. O incluso, pues, hay evidencias o no hay evidencias de que se está haciendo las cosas como es debido. El trabajar sobre los ambientes productivos, todo el mundo sabe que eso es una mala práctica. Pero no que aquí se hace así. Ah, bueno, listo. Ahí se hace así. Entonces te ponemos de que no tienen los controles necesarios. Entonces, a eso es lo que uno normalmente coloca en las auditorías. No se evidencia ya la existencia de un control para esto. Entonces, cuando entremos a la parte de ya de redacción de hallazgos y todo esto, pues hablamos un poco de ese tema. Pero tiene que haber datos de prueba en los sistemas de prueba de la organización, ¿sí? Tanto en la parte de desarrollo como en la parte de pruebas. Relación con proveedores. Recuerden lo que indica la norma 27001, que los proveedores también se tienen que incluir en el sistema de gestión. Entonces, este dominio de relación con los proveedores dice aquí implementar y mantener el nivel apropiado de seguridad de la información y la entrega de los servicios contratados en línea con los acuerdos de entrega de servicios a terceros. Eso nos incluirá a nosotros si nosotros somos los terceros de alguien. Entonces tienen dos objetivos de control: seguridad de la información en las relaciones con los proveedores. Ahí hay que corregir eso. Y gestión de la prestación de servicios por proveedores. Entonces, encontramos tres controles en el primero, que es política de seguridad de la información para los proveedores, incluso tiene que estar publicada. Tratamiento del riesgo dentro de los acuerdos de proveedores. Entonces, cada vez que tú vas a generar o a registrar a un proveedor, pues tienes que tener las evidencias de que él sí conoce la política, que sí manejó el tema del tratamiento de riesgos como tal dentro de los acuerdos. Y dice aquí cadena de suministros en tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, todos los procesos asociados al manejo de cadenas de suministro en este caso. Gestión de la prestación de servicios por proveedores. Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros y gestión de cambios en los servicios prestados por terceros. Nosotros en el sistema de gestión de la calidad allá en la universidad teníamos, por lo menos conmigo trabajaba un proveedor, un contratista, que era el encargado del montaje de la red de computadoras de allá. O sea, ese trabajo de instalar los puntos de red, de hacer las redes de computadoras, se le daba a un personal experto, una empresa experta en esos temas. Nosotros allá, nuestros técnicos de soporte de la universidad no hacían tendido de cableado ni nada por el estilo. Ya después se decidió pues contratar a un grupo de personas para eso, pero digamos que el proveedor se dejó para los trabajos grandes. Entonces digamos que el proveedor en este caso tenía un usuario en el helpdesk. O sea, él podía acceder al sistema de helpdesk y él hacía sus registros ahí. Él tenía su gente ya con su usuario que entraba y registraba todas las actividades que ellos hacían. Yo le tenía que dar el visto bueno a esas actividades. O sea, yo tenía que ir, revisar y yo tenía que registrar ahí en el sistema, pues aceptado, ¿verdad? Y obviamente, pues, bueno, aunque el sistema no estaba integrado a todos los procesos de la universidad, como debería ser, a mí también me tocaba firmar un documento donde yo daba fe y daba digamos que el visto bueno de que el trabajo se había terminado para que le pudieran pagar a este señor. Entonces, ellos entendían eso y ellos estaban incluidos dentro del sistema y sabían que tenían que hacer los procesos como la universidad lo estaba indicando. Entonces, todos estos procesos se tenían que tener en cuenta y también incluso los procesos de gestión de cambios. Todos los cambios que se hagan, pues tienen que quedar evidencias y registros de todo esto. Gestión de incidentes de seguridad de la información.
qué hacer si algo pasa. ¿Eh? Entonces, garantizar que los eventos de seguridad de la información y las debilidades asociadas a los sistemas de información sean comunicadas de forma tal que se apliquen las acciones correctivas en el tiempo oportuno. Miren esa descripción. O sea, que tiene que ser garantizar que estos eventos se traten de la manera adecuada y en el tiempo exacto. ¿Sí? Hay un solo objetivo de control y 7 controles. Que básicamente es gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. Entonces, aquí tratan lo que es responsabilidades y procedimientos, básicamente quién es el responsable de qué, cómo se deben manejar los procedimientos. A veces suceden incidentes de seguridad dentro de la empresa y las dependencias no saben a quién llamar, no saben qué hacer. Van a TI enseguida, ¿eh? Pero a veces TI no tiene razón de ser ahí porque no son los encargados de ese proceso. ¿Sí? Ese es un error común que se comete, que el área de seguridad de la información pues hace parte del área de TI y normalmente tiene que estar por aparte. Que tiene que tener representantes del área de TI, sí, claro que eso sí. Entonces, notificación de eventos de seguridad. Entonces, responsabilidades y procedimientos, cómo saber a quién llamar, a quién hay que informar, cómo se presentó este incidente, o sea, rápido, hay que actuar, qué se hace, cuáles son los procedimientos. Jalen esos cables y desconecten todo. Como decían por ahí el dibujo que tenía el hacha, un hacha alrededor de un centro de cableado. Y que en caso de ataque, coja el hacha y corte los cables. Entonces, digamos que tiene que haber esos procedimientos definidos. La notificación de eventos de seguridad de la información, cómo se tiene que hacer, cómo es el proceso para notificarlos. Notificación de puntos débiles de seguridad, ya que tú te percates de algo, ¿verdad? Entonces, listo, ¿cómo se hace esa notificación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le digo? ¿A quién le hablo? Pero entonces, si digo algo, ¿me van a echar la culpa? Ok, entonces no, ahí sí hay que manejar bien estos procesos de la detección de puntos débiles. Valoración de eventos de seguridad de la información y toma de decisiones, o sea, cómo le das tú un nivel, una ponderación particular a cada evento. Entonces, tú tienes que tener tus eventos clasificados y según el tipo de evento, pues saber qué decisiones tomar. Cómo se manejan las respuestas a los incidentes de seguridad. El aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información, y este es el tema de las lecciones aprendidas con los sistemas de gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Si no aprendiste algo de los incidentes, pues de nada te sirvió. Ahora, no es que te lo aprendiste y te lo grabaste en tu memoria, porque tu memoria te va a fallar más adelante. ¿Sí? Ahora te acuerdas, pero después de unos días, de unos meses, ya te vuelve a pasar lo mismo y no sabes qué fue lo que pasó. Entonces tú tienes que dejar registro de esos aprendizajes que tú tuviste, de esas lecciones aprendidas. ¿Para qué? Ah, mira, ya eso nos pasó antes, vámonos al helpdesk, mira, aquí está como lo solucionamos la vez pasada. No, hay que ir a internet a buscar el comando. No, aquí ya está registrado en nuestros propios sistemas. Y en caso de ser necesario, la recopilación de evidencias. ¿Vieron? Normalmente, si ahí ocurre algún incidente de este tipo, tiene que haber, a nivel de cómputo forense, existe algo llamado el primer respondiente, que es al que tú tienes que avisar de que algo pasó y el que tiene que ir si es un incidente legal o es un incidente que se presentó y quieres averiguar qué pasó, pues él se encargará de aislar la zona y de organizar todo para que cuando llegue el perito informático, pues pueda tomar las evidencias sin ningún tipo de problemas. Incluso él es capaz de recoger todos estos equipos, mantenerlos funcionando si es caso. Hay herramientas para poder llevarte un computador que está encendido y no apagarlo, ¿ya? Haciendo un puente con la línea eléctrica y con una batería y cortas ese cable y te llevas el equipo. El equipo queda encendido. ¿Por qué? Porque es probable que haya información en la memoria que te pueda servir para algo. Recuerden que todo lo que hagas en la computadora se graba en la memoria. Entonces, digamos que tiene que haber estos elementos para la gestión de incidentes de seguridad de la información. Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio.
La continuidad del negocio hace referencia a la 23, se me fue el nombre, el código ahora mismo de lo que es el sistema de gestión de la continuidad del negocio. Básicamente es qué hacer en caso de que se presente algún desastre. ¿Listo? ¿Cómo continuamos funcionando? La americana le cayó la pandemia, llegó la pandemia al mundo, pero la americana tenía todos sus sistemas ya preparados para dar las clases de manera remota. Ahora, no, sí, claro, hay unos problemas de logística ya asociados al problema de que muchos de ustedes no tenían internet y se trató de solucionar lo mejor posible. Entonces, digamos que debe haber toda una planificación. El hecho de que se presentó esta pandemia ha servido digamos que de trampolín para darse cuenta de que había que implementar unos mecanismos asociados a la transformación digital, de que tenemos una dependencia tecnológica muy fuerte y el problema es que tenemos digamos, mucho desconocimiento del manejo de las tecnologías. Entonces, este ítem como tal trata que preservar la seguridad de la información durante las fases de activación, desarrollo de procesos, procedimientos y planes para la continuidad de negocio y la vuelta a la normalidad. Se cayó el data center. ¿Tenemos uno alterno? Sí, bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos? Entonces, tiene que haber hay dos controles aquí, dos objetivos de control. Continuidad de la seguridad de la información, o sea, garantizar que la información va a seguir manteniéndose de forma segura, y el manejo de redundancia. Entonces, tenemos en continuidad de seguridad de la información, planificación de la continuidad de la seguridad de la información, o sea, tiene que haber unos planes de continuidad del negocio, unos documentos escritos que especifiquen cómo se va, cuál es la política de continuidad del negocio y los procedimientos asociados a la misma. Tienes que tener tus sistemas alternos, pero ya para eso está la redundancia. Entonces, la implantación de la continuidad en la seguridad de la información. Obvio, ojo, aquí estamos hablando y todo esto se está concentrando no solo en el mantenimiento del sistema asociado a disponibilidad, sino también a las políticas y los permisos de seguridad como tal. Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información. Obviamente, pues tiene que hacer un monitoreo de todo esto. Y la redundancia, disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de información. Que haya un sistema alterno. Los servicios de la universidad, por ejemplo, son contratados. El hosting del EVA, pues se está pagando y obviamente, pues la empresa tiene que responder por esa información que está soportando de nosotros. A veces cuando se han caído los sistemas, ellos mismos han dicho, no, se pasó esto, tal, y ellos han solucionado. Se demora, no se demora, bueno, ya eso es otra cosa. ¿Sí? Pero tú puedes tener también tu sistema protegido. Si por lo menos tenemos el sistema Sinuba aquí dentro de la universidad, pero se llega a caer el internet y hasta ahí llegó el sistema. Entonces, si nuestros sistemas deberían trabajar 24/7, por ejemplo, si deberían, si no, no. Pues hay que implementar compras de UPS, plantas, para garantizar que toda la comunicación se va a mantener. Y en esta redundancia, por ejemplo, es tener un data center alterno. Si estás cumpliendo con las reglas de continuidad del negocio, del sistema de gestión de continuidad del negocio, pues creo que la distancia entre data centers debe superar los 80 kilómetros, algo así, no recuerdo. Entonces, para poder decir que estás cumpliendo, porque digamos que a veces tenemos un detallito. Nosotros tenemos un data center en una sede. Bueno, actualmente en la universidad tienen un data center en una sede y el alterno está en otra sede, pero la otra sede está por ahí mismo. ¿Ya? Entonces, digamos que tiene su plan de contingencia, tiene su respaldo, su redundancia, pero está muy cerca. Si llega a haber un incidente catastrófico en esa zona, se caen los dos. Se caen tanto el principal como el secundario. Pero bueno, digamos que no cumplirían con la norma de planes de contingencia, perdón, de continuidad del negocio, pero sí tienen implementados unos sistemas de redundancia.
Y el último control, el del cumplimiento. Normalmente cuando se está redactando la política, lo primero que tú verificas es el aspecto legal para saber qué es de obligatorio cumplimiento por ley. Entonces, el dominio de cumplimiento es el A18, que busca evitar violaciones de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas con la seguridad de la información y de cualquier requisito de seguridad. Entonces, aquí aparecen dos controles: cumplimiento de los requisitos legales y contractuales y revisiones de la seguridad de la información. Recuerden que en Colombia está la ley 1581, está la ley de registro de base de datos, está la ley de habeas data y está la ley de delitos informáticos incluso. Y hay otras legislaciones que debemos tener en cuenta para lo que tiene que ver con estos procesos asociados al cumplimiento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. Entonces, identificación de la legislación aplicable. En el documento de la ISO 27000, ¿verdad? Tiene que haber un ítem asociado a los preceptos legales con los que tú tienes que dar cumplimiento a tu norma. Teniendo claro que nada de lo que tú determines dentro de tus normas, dentro de tu reglamento empresarial, puede estar por encima de la ley. Y que si una persona o un empleado firma un contrato que vulnera sus derechos, por ejemplo, pues digamos que el hecho de que tú hayas firmado ese contrato porque te tocó firmarlo, no implica que estés obligado a cumplirlo porque está por encima de la ley. Y, perdón, porque no está por encima de la ley. Y así tú hayas firmado un contrato donde tú dices que le vas a donar la mitad, todo tu sueldo a tu jefe, no, porque tú no puedes estar ganando menos del salario mínimo, por ejemplo. Derechos de propiedad intelectual, y con este tema es bastante complejo. ¿Ya? Incluso no sé si algunos de ustedes asistieron a las charlas que editaron en el buffet de abogados Olarte y Maure sobre el tema de propiedad intelectual, sobre todo en temas de investigación. Protección de los registros de la organización. Esto, digamos que podría apuntar a lo que es la ley de protección de datos personales y a lo que tiene que ver con el registro de base de datos. Protección de datos y privacidad de la información personal, regulación de los controles criptográficos. Algunos países regulan el manejo de estos controles. Por ejemplo, las instituciones estatales de los Estados Unidos tienen que basarse el manejo de controles criptográficos según lo que indique el FIPS, que es un documento de ellos para lo que es el procesamiento de sistemas de información. Vamos a hablar un poco de eso en la próxima clase. Entonces, ahí hay esa regulación. Digamos que pues aquí en Colombia no sé si hay una regulación por controles criptográficos, más allá de que las comunicaciones deben estar cifradas de algún tipo, por ejemplo. Y por último, revisiones de la seguridad de la información. Entonces, revisión independiente de la seguridad de la información, cumplimiento de las políticas y normas de seguridad y comprobación de cumplimiento. Entonces, ya esto es asociado a lo que es la alta gerencia o ya la parte contractual dentro de la organización y el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. ¿Okay? Entonces, ya esto sí ya no es de la parte legal, sino más bien de la parte contractual como tal. Entonces, señores, esos son los controles, los dominios y los objetivos de control y controles que aparecen registrados en la ISO 27002. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer incluso una revisión de estos controles y vamos a trabajar junto con vamos a analizar lo que es el NIST, el SP800, para hacer un cruce. Sí, van a tener que hacer un cruce de lo que indica el NIS SP800-53 con respecto a los temas asociados a los controles de la norma de la guía ISO 27002. Porque en el propio documento del NIS hay una relación de los controles de los que estos señores hablan y su relación con
la ISO 27000. Bueno, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.